María Guadalupe Arrieta Reina, adscrita a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en la atención a infancia y adolescencia. Maestra en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de México y profesora de Educación Preescolar por la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Cuenta con estudios en Educación Especial y una certificación como moderadora de la Escuela de Hijos y Padres. Se desempeñó como jefa del Servicio de Psicodiagnóstico y Tratamiento durante 9 años. Actualmente participa en la atención de salud mental de infancia y adolescencia en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ella es nuestra invitada y sin más preámbulo le doy la palabra, maestra María Guadalupe Arrieta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy tenemos el tema de funciones ejecutivas, que es un tema fundamental en el aprendizaje. En los últimos años, el desarrollo de las neurociencias ha tenido un impacto muy importante en conocer cómo es que se va desarrollando la cognición en el niño. Afortunadamente, la semana pasada tuvimos con mi compañera María Antonieta Pérez Armendáriz ese tema que es fundamental, pero el día de hoy vamos a aterrizar prácticamente en cuáles son estas funciones ejecutivas. Y lo que vamos a ver es que es un grupo de habilidades cognitivas que acompañan a la inteligencia, ¿no? Y que están definidas como rutinas responsables de la monitorización y regulación de los procesos durante la realización de tareas cognitivas complejas. Es decir, lo que debemos entender es que estas funciones, independientemente de otras que son las tradicionales, como puede ser la memoria, el razonamiento, el lenguaje, estas funciones lo que nos van a permitir, digamos, es tener este control, esta regulación para poder utilizar estas otras funciones que puede ser que sean muy elevadas, pero que si no tenemos esta regulación, esta capacidad, digamos, de poder ahora sí monitorear nuestras respuestas, es imposible que tengan un buen rendimiento, ¿no? Entonces, este conjunto de funciones cognitivas superiores están pues involucradas en el control, en la regulación de las acciones, de las cogniciones y de las emociones. Eso es una parte muy importante, ¿no? Es decir, no está solo referido al aprendizaje en el sentido prácticamente cognitivo, sino también en la parte emocional. Y parece que a veces se nos olvida que parte del aprendizaje tiene que ver tanto con esta función cognitiva, pero mucho más también con la conducta, con la participación, digamos, de esta emoción y con esta regulación. Hay chicos que vamos a ver, digamos, más adelante, digamos, que si tienen algún trastorno emocional es difícil que lleguen al aprendizaje. Si tienen un problema de conducta, si están teniendo una falla en la regulación, pues no van a poder tener este aprendizaje de la manera adecuada. Y de ahí la necesidad del desarrollo de estas funciones ejecutivas. Y además de que los maestros las tengan en cuenta, porque es algo que están trabajando día con día y que a veces no tienen tanta conciencia de lo que están haciendo y sin embargo en dónde están participando de manera tan importante para poder ayudar a nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces es necesarias para alcanzar metas, resolver problemas, dar respuesta a situaciones novedosas o complejas, y su funcionamiento se ha asociado fuertemente con el lóbulo prefrontal, como indican los estudios de personas con lesiones en la corteza. Es decir, que estas afectaciones se han ido pues identificando cada vez más en estos últimos años. Digamos, desde que hubo algunas guerras, empezamos a darnos cuenta, ¿no?, de las dificultades que presentaban algunas de las personas y que no se explicaban, digamos, como con el rendimiento de esta persona, sino que a través de estas lesiones fuimos identificando más oportunamente cómo se va dando el funcionamiento de pues digamos, conjunto de funciones cognitivas, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Pues principalmente lo que sirven es facilitan la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas
yendo más allá de las conductas habituales y automáticas, es decir, como que ante situaciones nuevas, ante situaciones más complejas, pues lo que nos permiten es tener una respuesta más adecuada, pudiendo utilizar tanto nuestra parte emocional y conductual como nuestra parte cognitiva, integrarla de tal manera que podamos dar una respuesta de manera más oportuna, ¿no? Y digamos, ahora se ha hablado que estas funciones ejecutivas están en dos niveles, ¿no? En el primer nivel se encuentran los procesos fríos, que se identifican como estos procesos cognitivos, ¿no? En este nivel son importantes la anticipación, la verificación, la monitorización y la modelación de la salida conductual, ¿no? Los procesos cognitivos nos permiten organizar, ¿no? Identificar las fallas y poder regular nuestro aprendizaje. Y obviamente dentro de la escuela, pues es parte fundamental de que los chicos puedan tener y desarrollar estas funciones, ¿no? Por otro lado está este segundo nivel que se habla como procesos calientes, que están reconocidos como los que representan respuestas afectivas a situaciones significativas e implican la regulación de las emociones. En estos últimos años los que vemos, desgraciadamente, es que, digamos, la educación de niños ha cambiado, ¿no? Antes, hace muchos años, pues los padres eran inflexibles, tenían límites muy estrictos y eso, digamos, como que organizaba, aunque a veces limitaba también la expresión, ¿no? Ahora lo que ha habido es una falla muy importante de los padres para poder tener este control, exactamente, estos límites. Y esto lo que no ha permitido es el desarrollo de esta regulación de las emociones. Y lo que vemos y lo que vimos significativamente, sobre todo en la parte de la pandemia, es que estas emociones se fueron al 100 y que estas explosiones pues tuvieron muchas consecuencias, digamos, hasta en intentos suicidas, en autolesiones y una serie de circunstancias muy importantes por las fallas en la regulación emocional, ¿no? En este nivel están las decisiones, la creatividad, la autoconciencia necesarias para la toma de decisiones, la planificación del futuro y pensar y actuar de forma correcta en situaciones que requieren de un ajuste rápido y flexible, ¿no? La autoconciencia, digamos, en la parte de la adolescencia ha sido un problema también importante porque desgraciadamente los chicos ahora han tenido dificultades dado que los padres están siendo sobreprotectores con estos chicos, no están permitiendo que se desarrolle esta capacidad de autorregulación y lo que están haciendo es limitar, ¿no?, este ejercicio, ahora sí que obstruyendo el camino para el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas funciones? Pues vamos a hablar de que hay funciones nucleares, que son las muy importantes, pero que estas funciones nucleares van a dar, digamos, lugar a otras cada vez más complejas. Sí. Digamos, como que desde la primera infancia se van empezando a desarrollar, digamos, a veces uno no está tan consciente de que están empezando a se desarrollar y de qué manera yo como padre, yo como maestro, que son figuras representativas y muy importantes en el desempeño de los chicos, finalmente es poder de alguna manera tener como esta capacidad de poder desarrollar junto con ellos estas funciones nucleares, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que si ahora estas funciones nucleares en el desarrollo de las neurociencias se consideraron que era el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control atencional, lo cual son base para las siguientes, digamos, como que funciones que se van desarrollando más tardíamente. ¿Sin estas no se pueden desarrollar las otras? Es difícil que se vayan a desarrollar las otras, de ahí que, por eso es que tenemos que tomar conciencia. Ahora, lo que vamos a hacer es ir viendo cada una de estas, pero no solamente la función en tal, sino esto cómo se manifiesta en la escuela, para que los maestros puedan identificar lo que ellos están trabajando y lo que necesita el niño en un momento dado, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora con el control inhibitorio. El control inhibitorio puede dividirse en dos vertientes, ¿no? Ahí está. En el control de la conducta y en el control de la interferencia cognitiva, ¿no? Hay como que estas dos regulaciones y esta capacidad de regulación que deben de tener, ¿no?
Esto implica detener o suprimir una conducta inapropiada y cambiar de un patrón conductual a otro. Detener una conducta inapropiada se vuelve muy complejo, por ejemplo, en chicos que tienen un trastorno por déficit de atención, que tienen una impulsividad, ¿no?, a flor de piel, claro, y que la regulación, ¿no?, el darse cuenta que está siendo inapropiada esta conducta de brincar o de saltar encima de los demás, les cuesta mucho trabajo regularla. De ahí la necesidad de que se vuelva a manejar este control inhibitorio desde muy pequeños, ¿no? Y en el control de esta interferencia cognitiva tiene que ver con que yo pueda centrarme en este momento aquí, en lo que estoy trabajando, en lo que estoy leyendo, en lo que estoy desarrollando, y no esté atendiendo a todas las otras estímulos para poderme concentrar, ¿no? Entonces, inhibir o suprimir una tendencia atencional hacia estímulos irrelevantes, optimizando los procesos de focalización, sostenimiento y cambio atencional. Si cambio de una a otra recurso, yo tengo que tener la calma, ¿no?, para de veras poderme sostener en este momento. Esto vamos a verlo en la memoria de trabajo, pero parte de la situación de desarrollar este control inhibitorio es poder mantenerme, es poder sostenerme en este punto y focalizarme en la información de la manera más profunda, no quedarme, digamos, solamente arriba, exactamente en la parte superficial, ¿no? El recurso clave para el control cognitivo predice el desarrollo de las demás funciones ejecutivas. O sea, esta es la base, lo que se dice es, si yo no tengo esta capacidad de tener este control, esta regulación, pues todo lo demás no funciona. Va a ser difícil. Exactamente. Qué importante. Y esto, como siempre lo decimos, en las primeras etapas de la vida. Exactamente. Maestra Guadalupe, ¿qué le parece si antes de continuar con su presentación nos acompaña a revisar las respuestas que ustedes muy amablemente nos hicieron llegar en la primera pregunta de Mentimeter? ¿Sí? ¿La revisamos? Ahí está. Está apareciendo. Es un problema que afecta las funciones ejecutivas en el aula. 23 dijeron que mala administración del tiempo. 12, personalidad y autoestima. Y 1, apego emocional. ¿Cómo ve estas respuestas? Sí, efectivamente, la mala administración del tiempo, sí. El maestro no tiene esta capacidad de organización. Los chicos, los alumnos, no van a tener esta manera de organizarse y de poder estructurar el trabajo que están haciendo, y de ahí la dificultad entonces después para llegar a algún fin. Todo depende de la cabeza. Exactamente. Bueno, maestra, esta es la opinión de las respuestas que nos hicieron llegar. Continuamos con su presentación, maestra Guadalupe. Sí, adelante, por favor. Gracias. Entonces, este control inhibitorio en la escuela se manifiesta en dos aspectos, en lo socioafectivo y en lo cognitivo, ¿no? En lo cognitivo, digamos, es que pueda aislarse de todo lo que está a su alrededor para atender a la explicación del maestro, ¿sí? Pero verdaderamente atenderla, porque muchas veces yo puedo estar viéndola directamente y de todas maneras estoy pensando en otra cosa. Totalmente. Como suele suceder. Suele suceder. Entonces, aunque yo la vea, no necesariamente quiere decir que estoy atendiendo lo que yo diga. Exactamente, ¿no? Entonces, sí hay que tener claridad de que lo que está haciendo el alumno es verdaderamente atender y entender la explicación del maestro. Como en este momento, si yo no estuviera haciendo caso de todo lo que usted me dice. Exactamente, ¿no? Puede concentrarse en la tarea asignada dejando de lado todos los estímulos distractores y se concentra en la lectoescritura, por ejemplo. En el caso de lo socioafectivo, pues es un acompañante fundamental. Es decir, si tiene un control inhibitorio, el chico puede esperar turnos, puede tener tolerancia a la frustración y ahora sí detenerse para no, digamos, interrumpir en la clase, para no interrumpir el trabajo del compañero, para regular las emociones y no tener explosiones en cada momento que no entiende o que no se le atiende de manera específica a él, ¿no? Atender la frustración. Exactamente, ¿no? Puede cambiar de una actividad a otra, ¿no? Sin
tener como pataletas de que él quería seguir en esta o de que no quiere pasar a la siguiente, sino que tiene que tener esta regulación de la emoción y tiene que ajustar su conducta a las normas de convivencia, lo cual se vuelve muy complejo por lo que decíamos de que a veces hay una falla en los límites en los padres y de ahí la necesidad de que los chicos puedan enfocarse, puedan centrarse y a veces no lo logran hacer. No se logra. Exactamente. Entonces, parte del trabajo que tiene que hacer el maestro también, pues es ayudar en esta regulación, ¿no?, de los chicos, ¿no? Otro punto muy importante es la memoria del trabajo, ¿no? Esta memoria del trabajo tiene dos aspectos principales. Uno que es mantener activa la información en la mente, es decir, guardar esta información que estoy recibiendo del medio y poder con ella hacer un trabajo, manipularla y actuar con base en ella. Muy bien. ¿Sí? Entonces, no es solamente que yo recuerde los números que lleva, si estoy sumando 8 más 4, ¿no? O sea, sí tengo los números, pero además, ¿qué voy a hacer con esa información? Entonces, mantener la información a pesar de estos estímulos distractores, clasificar la información con base en un criterio y articular lo conocido con lo novedoso. Es decir, esto que está llegando, que es una nueva información, ¿cómo lo conecto con lo anterior? Y de qué manera lo voy a relacionar una con la otra, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo pues está siendo una base fundamental del aprendizaje. Es una base para que yo pueda mantener y operar la información que estoy recibiendo. Y esto sí se nota, ¿verdad?, en el salón de clases. Definitivamente. Entonces, en el salón de clases, ¿de qué manera se puede ver esta parte de la memoria de trabajo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la memoria de trabajo lo que permite, de alguna manera, es entender que los chicos están trabajando, digamos, en esta parte de la memoria de trabajo cuando guardan esta información, cuando retienen la información, cuando ya pueden, digamos, operar con ella. Operar quiere decir que yo, sí, esta memoria de trabajo, digamos, es en la siguiente diapositiva, veremos de alguna manera cómo se trabaja con esta memoria de trabajo dentro del salón de clases. ¿Okay? A ver, muy bien. Vamos a revisar esa diapositiva o revisamos rápidamente Mentimeter. Mentimeter. ¿Sí? Mentimeter. Okay. Vamos a la segunda pregunta. Es la segunda pregunta que ustedes nos hicieron el favor de responder en esta actividad de Mentimeter. Aquí está. ¿De qué forma se puede apoyar a una o a un estudiante con problemas de disfunción educativa? Comunicación, dice, al centro de esta nube, identificando las causas, motivación, activación física, resiliencia, cómics, por ahí dicen, disciplina, dialogando, fortalecer la autoestima, uso de material visual, apoyo con demás alumnos, educación socioemocional, trabajo socioemocional. ¿Qué le parece? Platicarlo, darle el tiempo necesario, identificando las oportunidades, conociéndolo. ¿Qué opina, maestra? No, pues definitivamente, claro que se tiene que trabajar en esta parte de la comunicación, pero creo que el tema de hoy es una parte fundamental para que el chico pueda salir de este rezago. Claro. ¿No? Si él tiene esta capacidad de regularse, si tiene esta capacidad de identificar y de tener conciencia de las dificultades que tiene, esto le va a ayudar a poder tener herramientas y estrategias que le van a poder ayudar a seguir en el trabajo escolar. Sí, muy bien. ¿Sí? Bueno, queremos seguir escuchándola. También, obviamente, los invito a escribir sus dudas en el chat de comentarios. Ya lo saben, más adelante vamos a tener un espacio para leerlas, para compartirlas con la maestra Guadalupe. Así es que, pues, vamos a continuar con su presentación, maestra, y ustedes, docentes, por favor, vayan apuntando sus dudas para hacérselas llegar a nuestra invitada. Adelante, maestra. Ok, entonces decíamos que la memoria de trabajo, ¿no?, en la escuela, ¿sí? Son las habilidades que incluye son mantener la información cuando soluciona problemas matemáticos, que esa es la más frecuente o la más evidente dentro del salón de clases, conservar los datos principales de un relato. Claro. Por ejemplo, a veces se lee algo, ¿no? Y como decía un chico, ¿no?, pues es que o le pongo atención a leer bien o al contenido. Y a veces eso cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, realmente el niño tiene que tener la capacidad de tener
la memoria de trabajo para poder guardar la información de lo que está leyendo, pues que pueda entender y que posteriormente pueda resolver alguna solicitud que se le dé en base a esta información que está leyendo, ¿no? Si memoriza las reglas del juego y las realiza, ¿no? Si puede seguir instrucciones, o sea, seguir instrucciones es un trabajo bastante complejo. En casos tanto de niños que tienen una discapacidad intelectual, chicos que tienen un trastorno del espectro autista o cualquier casi de alguno de los trastornos del neurodesarrollo, van a tener dificultades en esta memoria de trabajo y en el seguimiento de las instrucciones, tanto cuando se le dan de manera auditiva, mucho más todavía cuando es una lectura de estas instrucciones, ¿sí? Entonces, si el niño puede mantener la información a pesar de los estímulos distractores, si puede clasificar la información con base a un criterio, es decir, no es solamente guardo la información, sino la integro, la estructuro, la organizo y digamos como que la puedo clasificar para que yo pueda incluirla en el bagaje de información que tenía yo, ¿no? Articular entonces lo conocido con lo novedoso, ¿no? Y poder, digamos, dar respuestas apropiadas con la información que estoy obteniendo, ¿no? En esta parte, otra muy importante de las funciones ejecutivas, esta es flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que permite cambiar el foco atencional, la actividad mental y la conducta a fin de ajustarlas a las demandas del contexto, ¿no? Esto es decir, considera diferentes soluciones a un problema. Los casos de niños que tienen un trastorno del espectro autista, este es un punto muy difícil para ellos. No hay una flexibilidad cognitiva y lo que hacen es, digamos, como que solamente tener una sola respuesta para todos los problemas. No pueden cambiar a respuestas distintas y resulta muy frustrante porque no pueden adaptarse al medio o a lo que se les está solicitando, ¿sí? La flexibilidad cognitiva entonces tiene que ver también con estas capacidades de adaptación. Nosotros día a día estamos viviendo diferentes situaciones, diferentes problemas, nos enfrentamos a cambios de hábitos, de rutinas, de circunstancias y nosotros tenemos que tener esta flexibilidad para poder ajustar nuestra conducta en cada momento a estas nuevas maneras de hacer las cosas y además de tomar en cuenta de diferentes puntos de vista. Estos diferentes puntos de vista a veces nos cuesta trabajo integrarlos y si no los integramos, pues no podemos avanzar en, digamos, el aprendizaje. Si solamente es lo que yo quiero de la manera que yo quiero, no voy a considerar otras alternativas y entonces no voy a poder solucionar problemas de la manera más eficiente. ¿Cómo se observa esta flexibilidad cognitiva en la escuela? Creo que hay varios puntos que se pueden revisar en esta flexibilidad cognitiva en la escuela. Esto permite al alumno adaptarse al cambio de hábitos y rutinas, considerar puntos de vista alternos, pensar en finales diversos para una historia, no solamente tener una sola solución, no solamente tener un solo enfoque a las circunstancias. Les comento, por ejemplo, había un chico que tenía un trastorno del espectro autista y cuando jugó ajedrez, jugaba en la escuela, no tenía problemas, lo invitan a Estados Unidos y es un torneo totalmente distinto. Entonces las reglas eran totalmente diferentes, le costó muchísimo trabajo ¿No se pudo adaptar y entonces en algún momento que perdió, lo que hizo fue, se fue a un bote de basura y se metió al bote de basura, se tiró en el bote de basura porque él pensó pues que no servía para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que no se podía ajustar a estos diferentes métodos, ¿no? A una manera distinta de actuar. Y él, pues definitivamente no servía para nada. Y fue, se tiró. Exactamente, entonces, adaptarse a los cambios, por ejemplo, a pasar del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, sí, claro. ¿no? De plantel, de compañeros, de maestros. Esta flexibilidad cognitiva es lo que nos va a permitir
irnos adaptando a las diferentes circunstancias que vamos viviendo día a día. Y esto nos va a servir en el aula, pero nos va a servir para toda la vida también. Seguro. Hablar también de control atencional, esto no siempre se considera dentro de estas funciones básicas, pero últimamente se ha agregado ya de manera más significativa este control atencional, y de lo que habla es que es un proceso de control cognitivo, ¿no?, que activa los sistemas funcionales, mantiene su activación mientras se procesa la información, ¿no? Este control atencional hace que se seleccione la información relevante, que mantenga la concentración, que sostenga el esfuerzo cognitivo, lo que permite el logro de metas, la resolución de problemas y la autorregulación de la conducta. Si yo puedo detener y fijar mi atención, puedo terminar la tarea que se me está pidiendo. Sí. De otra manera, no hay cómo pueda yo terminar. Si estoy atendiendo cada una de las cosas distintas, ¿no?, ¿qué va a pasar? Pues la tarea asignada no la voy a acabar nunca. Claro. Y muchos de los chicos es simplemente, si se sientan a comer, un día se sientan a comer, pero no terminan de comer, están viendo la televisión, están viendo el celular, están terminando otra cosa, no tienen este control atencional de decir, bueno, estoy comiendo, o estoy haciendo la tarea, o voy a terminar esta tarea que me permitieron, y estoy en todo y a la vez en nada, ¿no? Y eso ellos se lo permiten, exactamente, hacer 20 cosas. Exactamente, pero no termina nada. Entonces, lo que necesitamos es este control atencional. Y en el aula se muestra cuando el chico puede completar una tarea asignada, cuando en el día a día, en cada una de las actividades que se le son asignadas, él va pudiendo terminar y poder seguir en la tarea siguiente. Puede focalizar la atención en la lectura, puede entender lo que está leyendo, puede operar con esa información, sostiene el esfuerzo cognitivo en una tarea larga o compleja, escucha atentamente, motiva el interés y se esfuerza en el aprendizaje, porque estoy logrando, digamos, ahora sí, centrarme en esta parte, ¿no? Entonces, estas funciones básicas son las que nos van a permitir empezar a desarrollar estas otras que son cada vez más complejas. Una vez que el chico ha logrado desarrollar, ahora, estas funciones no se manejan de manera aislada o una primero o la otra después, sino que todas están integradas y esto nos permite tener una capacidad de adaptación cada vez mayor, ¿no? Estas funciones ejecutivas entonces complejas, vamos a hablar ahora de estas diferentes funciones, son, por ejemplo, la planificación, ¿no? La planificación consiste en identificar una meta, ¿no?, y evocar un mapa mental que sirva para dirigir la acción al logro del objetivo propuesto. La planificación me permite ver el panorama, identificar por dónde voy, de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Y la habilidad que va a desarrollarse con esta planificación es permitir concebir un cambio tomando en cuenta las circunstancias actuales, realizando un acercamiento organizado y estratégico y eficiente a la tarea propuesta. Es decir, me va a permitir desarrollar este plan para poder llegar al punto que yo quiera, a la meta que yo quiera, ¿no? Junto con la planificación, evidentemente, pues va la organización, ¿no? Claro, no puede ir una cosa sin otra. Exactamente. El binomio perfecto. Exactamente. Entonces, la organización no es sinónimo, es, digamos, ¿complemento? Va junto, es complemento de la parte de la planificación. Bien. La organización, en este concepto, es contribuir con la habilidad de elaborar un plan. Ese plan tiene que estar estructurado, tiene que estar sistematizado y tiene que tener una jerarquización y un orden de los pasos. Muy bien. Sí, no puedo empezar con esto si no sigo con lo anterior, y después, para poder llegar a la meta, tengo que dar esta serie de pasos. Entonces, tengo que jerarquizar qué es lo principal y qué es lo más importante, ¿sí? Desgraciadamente, a veces, esto como que no se logra, ¿no? Y entonces el chico empieza a tener como una frustración porque no llega a lo que quiere, ¿no? Ya. O pierde las cosas continuamente, o simple y sencillamente no logra organizarse, y no solamente no logra organizarse en, digamos, en estructurar el plan, sino después en llevarlo a cabo.
¿no? Que ahí es donde se evidencia exactamente que, sí no lo está logrando. Ajá. Entonces, la habilidad es ordenar los conceptos generales en el aprendizaje y organizar el entorno y sus materiales. Es decir, si yo tengo todo un tiradero, claro, pues por más que yo quiera me voy a tardar mucho más. Si no tengo un... Y lo más probable es que no llegue en el punto importante a esta cuestión de terminar la labor, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no estoy organizada. Sí. Y eso pasa simplemente cuando están haciendo la tarea, ¿no? En la parte de hacer la tarea, si no se les ayuda y si no se estructura esta cuestión de que se siente, de que tengan los materiales disponibles, de que estén, digamos, organizados, qué será lo primero y la tarea más importante, si va a empezar por matemáticas, si va a empezar por español, cuál va a empezar, cómo la va a desarrollar. Eso, digamos, se tiene que manejar desde la escuela y después continuar en la casa. Es lo que le iba a preguntar. Sí, claro, en la escuela se fomenta, en la casa se tiene que realizar junto con los papás o quien los tutores, ¿no? Exactamente. Entonces, la labor es escuela, pero también... continuidad en la casa. Exactamente, en la casa, ¿no? Muy bien. Otra de las funciones es la fluidez verbal. El concepto es que es una habilidad de generar la mayor cantidad de palabras en un cierto periodo de tiempo, de acuerdo con un criterio tanto que puede ser semántico o que puede ser fonético. Esto es decir, a ver, dime todos los animales que conozcas, ¿no? O dime todas las palabras que empiecen con P, ¿no? Entonces, digamos que se puede, o sea, aparentemente es una tarea medio inútil, pero lo que nos está dando, digamos, es la habilidad para relatar con fluidez una experiencia, para incluir el vocabulario adecuado, para tener esa variedad, ¿no? Para poder expresarnos. Claro. Y expresamos no solamente la parte cognitiva, ¿no? Sino que expresamos también, pues, muchas de las cuestiones emocionales que a veces nos quedamos con pocas palabras y no podemos expresar de manera más adecuada. Entonces, la fluidez verbal, ¿no? A veces nos ayuda a poder transmitir lo que nosotros queremos, a poder expresar de alguna manera esta parte que nos está costando tanto trabajo y que de repente no sabemos de qué manera manejarla, ¿no? Otra, y esta que yo creo que es una fundamental, esta parte es la metacognición. Metacognición. La metacognición implica el conocimiento que la persona posee sobre su funcionamiento cognitivo y su control sobre dicho proceso, es decir, tiene que tener conciencia de su capacidad, de la capacidad cognitiva, de reconocer la capacidad que tiene para monitorear su conducta, para regular las emociones y para elaborar estrategias que potencian esta cognición. Es decir, como que es muy, muy importante que la persona vaya desarrollando cuando son pequeños, pues esta conciencia está siendo muy, digamos, básicamente más relacionada con aspectos muy simples, ¿no? Porque además el lenguaje no está totalmente desarrollado. En la medida que esto se va, o que el desarrollo se va dando, ¿no? Pues lo que vamos observando es que la persona ya tiene una capacidad, ¿no? De poder monitorear, de poder saber qué sabe, hasta dónde sabe y de qué manera va a saber las cosas, ¿no? Detecta sus errores, evalúa su desempeño, reflexiona y actúa y pide ayuda. Es una habilidad muy compleja, es cómo aprendo o cómo sé que puedo aprender lo que voy a aprender. Y es una situación en la que es fundamental para que nosotros logremos muchas de las metas que nosotros queremos hacer, ¿no? Pero esto es de manera individual, con cada uno de los estudiantes. Entonces, se va detectando de forma diferente, ¿no? Exactamente. Y es una meta un reto para los profesores. Exactamente. Entonces, a veces para los maestros, más allá que el conocimiento propiamente de las matemáticas, del español o de todo lo que, digamos, van desarrollando, a veces esta parte de la metacognición, creo que de las cosas fundamentales que los maestros deben ayudar, sí, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el método de cómo aprender.
Los chicos tienen que desarrollar un método para saber cómo aprenden matemáticas, para saber cómo aprenden español, para saber de qué manera pueden tener esta capacidad de regulación para poder sostener y aguantar a lo mejor, por ejemplo, una actividad física, ¿no?, que les cuesta trabajo. Entonces es desarrollar un método que les va a permitir en la edad adulta poder enfrentar situaciones de problemas y saber cómo desarrollar estrategias cada vez más oportunas y cada vez más efectivas. ¿Hay consecuencias si no se aprende desde edad temprana, maestra? Pues claro que sí, porque esta dificultad lo que va impidiendo es que se tenga una conciencia y que la gente pueda tener un mejor desempeño. Sí, claro. Se va limitando, ¿no? Entonces, el aprendizaje en el aula, digamos, las funciones ejecutivas juegan un rol crítico en el desarrollo cognitivo, social y emocional de niñas, niños y adolescentes y predice numerosos hitos en la vida. Es decir, si yo tengo desarrolladas estas habilidades cuando soy niño, esto va a hacer que yo sea un adulto mucho más eficiente, mucho más capaz de desarrollar. Porque tengo método. Exactamente, tengo un método, tengo organización, tengo un sistema, sé qué puedo hacer y sé de qué manera lo puedo hacer. Ay, ya. Entonces estoy teniendo el control de mis funciones cognitivas y sé cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces permiten manejar las demandas del contexto escolar y del proceso específico del aprendizaje. Entonces, de ahí que son ahora sí que fundamentales para que el maestro las pueda empezar a hacer. Y del maestro depende. Y del maestro, obviamente, del medio también, pero el maestro es una figura significativa, muy importante, ¿no?, que participa en esta situación. Si el maestro no tuviera método, ¿qué pasa? No. Exactamente, exactamente. Entonces, o sea, lo que tenemos que ver es que ahorita vamos a ver más adelante esta función del maestro en este desarrollo, ¿no? Entonces, el desarrollo de las funciones ejecutivas son de muy lenta maduración, ¿no? Empiezan en la primera infancia, pero van terminando en la adultez, ¿no? Y tiene que ver con la maduración del córtex prefrontal y las conexiones corticales y subcorticales que conforman el sustrato neuroanatómico de las funciones ejecutivas. Pero realmente la evolución de estas no está solamente en esta maduración, sino en la interacción entre la maduración cerebral y la estimulación ambiental. Sí. Entonces son, ahora sí que básicamente orgánicas, ¿no?, en su inicio, pero sociales en su desempeño y en su desarrollo. Ya. Y los hitos que se van dando en cada momento hay como ventanas en las que hay como mayor facilidad para poder incluirse y desarrollarlas. Entonces, los maestros están básicamente en todo este desarrollo, son parte, ¿no?, de este desarrollo, y de ahí la responsabilidad que ellos tienen, digamos, de poder incluirse y de poder participar en el apoyo a este desarrollo de estas funciones, ¿no? Muy bien. Son ejemplos, básicamente. Ejemplos, ¿no? sí, son ejemplos que seguramente para las maestras y los maestros que nos están viendo les hace mucho sentido, mucha lógica y obviamente coinciden. Ya seguramente tienen sus preguntas, háganlas llegar para que se las podamos compartir a nuestra invitada. Sí. Ok, ¿cuáles factores del contexto escolar que estimulan el desarrollo de las funciones ejecutivas, no? Pues claro, la calidad educativa, ¿no? Okay. O sea, si hay una calidad educativa, Sí. si yo tengo los elementos, ¿no?, para poder dar una mejor clase, claro que pues voy a tener un mejor desempeño, ¿no? Recursos didácticos y de aprendizaje. Los recursos didácticos no tienen que ver con algo sofisticado ni caro, ¿no?, por así decirlo, sino simple y sencillamente que a mí se me ocurran. Los maestros, afortunadamente, tienen muchos recursos, ¿no? Tal material. Tienen mucho material y mucha imaginación que les permite desarrollar estos recursos didácticos, pero si los saben usar y los pueden utilizar en un momento dado, eso permite que los chicos también aprendan a utilizar recursos, ¿no? Y que esto controle, esta regulación, esta organización y esta planificación se vaya dando de manera más sistemática, ¿no? El tipo de currículum, la formación del docente, ¿no?
la relación entre los pares y la estructuración de las actividades de aprendizaje. Entonces, aquí el rol del docente tiene que ver con que el manejo de la clase, si él maneja organizadamente y estructura cada una de las clases que se van dando, pues los chicos se van acostumbrando a tener este sistema y a desarrollar este sistema cada vez más de manera más eficiente, ¿no? El clima escolar no solamente es manejar la parte cognitiva, sino que se desarrolle un clima escolar en que si el maestro está siendo exigente y está siendo prácticamente grosero a veces con los chicos, pues, definitivamente eso no va a ayudar, ¿no? No, el clima escolar. El clima escolar, o si yo permito el bullying o soy parte de él, pues tampoco voy a permitir. No va a funcionar. Eso no va a funcionar, ¿no? El soporte emocional, si yo ayudo y tolero muchas de las situaciones que los chicos van presentando y que ayudo a tener esta contención de manera, digamos, mucho más cercana en esta parte de comunicación que ya comentaban, si yo tengo esta comunicación, esta relación cercana con los alumnos, pues voy a hacer un mejor soporte emocional y de ahí que el desarrollo sea cada vez mejor, ¿no? Y una parte muy importante que vamos a revisar es el modelado de estas funciones ejecutivas y es andamiaje de las funciones ejecutivas. O sea, una parte muy, muy importante es en el rol del docente, qué significan estos dos aspectos, ¿no? Sí. El rol del docente, pues, es modelar, es decir, él es el ejemplo a seguir. Él es quien define mucha de la manera en cómo se va a interactuar dentro del salón de clase. Si él no estructura, si él no planifica, pues definitivamente el aprendizaje no se va a dar de la manera más eficiente. El aprendizaje se va a ir partiendo en elementos que no necesariamente van a llevar a una tarea o a un plan estructurado. Y eso, digamos que si se desorganiza, chicos que ya de por sí tienen dificultad en el control, pues van a terminar todavía, ¿no?, con una situación cada vez más compleja. Exactamente. Entonces, el modelaje implica que el docente planifique las tareas de aprendizaje, organice y estructure la clase, controle las frustraciones propias, ¿no?, y de los alumnos para mantener un buen clima escolar. Eso van a decir cómo lo logramos. Exactamente. Entonces, si yo puedo mantener mis frustraciones y contenerlas, pues ayudo a que los chicos aprendan cómo controlar estas frustraciones. Si los chicos no aprenden a controlar, porque yo exploto en cada momento, pues claro que ellos también van aprendiendo que así se solucionan los problemas, ¿no? Claro. Y no se regulan. Entonces, usar la flexibilidad para encontrar diferentes soluciones a los problemas. Que los chicos tengan que, o sea, el maestro no se les cierre el mundo, ¿no? Que encuentra muchas oportunidades y muchas opciones para que si no pudimos solucionar esta situación de esta manera, ahí está otra, y esta otra, y ahí está otra, y esta flexibilidad me permite ser más adaptable, ¿no? Evitar las distracciones, ¿sí?, y monitorear el proceso de aprendizaje haciendo partícipes a los alumnos, destacando logros y señalando nuevas metas, ¿no? Si yo me doy cuenta de que en este proceso de aprendizaje cada vez el chico va pudiendo organizarse mejor, pudiendo plantear un programa más eficiente, está desarrollando estrategias, yo soy el que tengo que estar monitoreando esta situación y ayudando al chico a decir, ajá, exactamente. Ya. Por ahí va. De nosotros depende. Exactamente. Entonces, esto es, así es, de esta manera funciona. Esto es lo que realmente necesitas hacer. Prueba y error. Exactamente, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, maestra. Gracias. Y el rol del docente es el andamiaje, ¿no? También. El andamiaje es ayudar a formular los planes de acción, ayudar a definir, o sea, si yo te estoy proponiendo que ahora vamos a hacer una presentación sobre animales de la granja, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tendrías que hacer primero? ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cuál sería el objetivo de lo que vas a hacer? ¿Cuál, digamos, sería el seguimiento? ¿De qué materiales vas a utilizar? ¿Cómo lo vas a plantear?
¿no? Y cómo vas a poderlo presentar, ¿no? Lo voy a presentar yo, lo vamos a presentar en equipo, quiénes van a participar. Toda esta parte de planes de acción ayudan a que los chicos vayan desarrollando este andamiaje. Aparentemente esto se va dando, digamos, en ya niveles más altos de escolaridad, como las universidad, la prepa, ¿no? Sí. Pero no, esto se va dando desde muy pequeños, desde preescolar. Desde preescolar ya empezamos a utilizar estos planes de acción. El niño simple y sencillamente en preescolar que quiere hacer un dibujo, pues tiene que planear y que tiene que organizar su acción y tiene que definir de qué manera, qué materiales, qué colores, ¿no? Qué es lo que va a expresar. Si no, pues no puede lograr. Él lo determina. Exactamente. Entonces, estos planes de acción yo tengo que ir llevándolo de la mano y a veces en preescolar lo que vamos viendo, ¿no? O lo que van logrando los maestros, más allá de que desarrolle la coordinación motora en preescolar o que desarrollen el conocimiento de colores, formas y tamaños, es, digamos, esta formulación de estructurar y organizar su actividad. Desde ahí empieza. Y a veces esta función del maestro es fundamental. Determinante. Es fundamental y determinante, ¿no? Asistir en el uso de la agenda escolar, ya sobre todo en niveles como de secundaria, que son muchos maestros, muchas situaciones, muchas circunstancias, si los chicos no aprenden a llevar una agenda, no se pueden organizar. No llevan las tareas a tiempo, se les olvida que presentó, ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Que sigue, que él se le está pidiendo. Alguno de los chicos me decía, oye, parece que dijeron que mañana tienes examen de historia. Pues creo que sí. Sí, pues creo que dijo el maestro. Pero no lo tienen registrado en esta agenda. Maestro, a ver, o sea, ¿cómo que crees que lo dijo el maestro? Entonces, ¿cómo no lo sabes? ¿Cómo no lo apuntaste? Desde chiquitos que lleven su agenda. Exactamente. Entonces la agenda se lleva desde muy pequeños, ¿no? Y las agendas no tienen que ser necesariamente algo difícil o complicado, sino que los chicos van aprendiendo cada vez más. Les digo, desde preescolar ya se va poniendo como una planificación de que hoy qué día es, ¿no? Hoy qué nos toca hacer, de qué manera lo vamos trabajando. Y este método, si no se adquirió en el kinder o en el jardín de niños, ¿se puede adquirir en la primaria, en la secundaria o ya es bien difícil, maestra? Sí se puede, pero digamos como que es mucho más fácil. O nosotros mismos, ¿no? Exactamente, de la vida. es mucho más fácil empezar pues cuando somos chiquitos. Absolutamente. ¿No? El juego con demanda cognitiva, digamos, eso permite que el chico vaya exigiéndose cada vez más, estimular la creatividad, ayudarlos a considerar diferentes puntos de vista, promover la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, utilizar claves visuales o auditivas para apoyar el aprendizaje y que el chico, por ejemplo, desarrolle una estrategia, ¿cómo voy a memorizar esto? Claro. ¿De qué manera me ayudo a memorizar? Ay, bueno, tengo que memorizarme todos los países del mundo, ¿no? Pero es un método. Entonces, así, exactamente, bueno, pues, ¿qué me voy a aprender? ¿De qué manera? Pues tengo que desarrollar ya esta estrategia para memorizar. Ya sé que me cuesta trabajo memorizar. ¿Cómo le tengo que hacer? ¿De qué manera me puedo apoyar? ¿Y en qué situaciones voy, digamos, a necesitar ayuda? Porque de plano no sé, de plano no puedo. Bueno, entonces voy a buscar ayuda porque ya sé que estas condiciones, estas situaciones me cuestan tanto trabajo que no puedo, ¿no? Lo importante es que piden ayuda. Exactamente. Si no la piden. Exactamente. Y es parte de estas funciones ejecutivas, ¿no? Es decir, no todo lo tengo que saber yo. Claro. También necesito en un momento dado ayuda y entonces también es parte de la necesidad que se tiene para poder, digamos, establecer estas funciones mucho más, ¿no?, oportunas. Es decir, yo puedo sí tener una cierta capacidad, pero hay otra que no he desarrollado. Y reconocer que necesito ayuda. Ya sé que en esa no lo tengo, ya sé que esa no puedo, pues entonces busco ayuda, ¿no? O sistematizo alguna cosa, o como dicen, pues tengo la agenda en la mano y estoy apuntando todo porque de otra manera yo sé que no voy a poder, ¿no? Entonces, son estos recursos que yo tengo que ir desarrollando para poder, ahora sí, dar paso a tener un verdadero aprendizaje, ¿no? Perfecto. Y a tener una verdadera función ejecutiva tanto en la cognición como en la emoción, ¿no?
Que de la regulación de las emociones. Se refería al principio. Exactamente. Ahora, hay afectaciones en estas funciones ejecutivas, ¿no? En los trastornos del neurodesarrollo estamos viendo que puede haber diferentes afectaciones, ¿no?, en estas circunstancias. Es decir, un trastorno por déficit de atención va a tener dificultad en la regulación y le va a costar mucho trabajo este control atencional porque verdaderamente no lo logra hacer. Va a necesitar de apoyos, de ayudas, ¿no?, de situaciones visuales, porque a veces lo auditivo nomás no le funciona, o sea, escucha y no escucha, ¿no? Se pierden las instrucciones, se desorganiza, no puede organizar su lugar, su espacio, ¿no? Entonces, ¿qué necesita hacer el maestro? Pues ayudar en este apoyo de estas funciones ejecutivas para que el chico pueda regularse de mejor manera, ¿no? No es que el niño simplemente sea grosero o no quiera hacerlo, es que verdaderamente tiene una dificultad y no lo está pudiendo hacer. Y no lo está hacer. haciendo, sí. En el caso de los trastornos del espectro autista, hay una dificultad en la flexibilidad cognitiva. Entonces, ellos no toleran muchos de los cambios que se van dando y siempre están como con la idea de que todo tiene que ser tal cual, ¿no? Entonces hay un cambio imprevisto y ahora no llegó la maestra de historia y entonces vamos a tener que cambiar y ahora vamos a tener que irnos a música. Entonces, digamos, y adaptarse, como usted ya lo ha dicho. Entonces empieza la frustración, empieza esa dificultad y empieza esta dificultad a tolerar. O, por ejemplo, estoy en el salón de clase y hay demasiado ruido, ¿no? Y no tolero esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo regulo esa emoción? ¿Cómo la regulo? ¿No? Porque verdaderamente para mí es insostenible que estén oír ese ruido. Entonces, bueno, a lo mejor lo que tengo que hacer es buscar ayuda y decir, ay, me voy a salir tantito, ¿no? Mientras aguanto y regresar. Y el maestro tiene que tener en cuenta que es parte de desarrollo de esta función ejecutiva en estos trastornos del espectro autista, ¿no? En el caso de los trastornos del lenguaje, ¿no?, pues también si yo no organizo el lenguaje y no tengo un lenguaje interno, no tengo cómo organizar ni dirigir mi acción. Entonces, el lenguaje, si no se ha desarrollado oportunamente, va también a traer un retraso en el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Las consecuencias. Sí. Exactamente. La discapacidad intelectual en los chicos que tienen pues mucha dificultad, digamos, para entender, para comprender, sí, claro, pues evidentemente para organizarse, para reconocer y tener conciencia de ellos mismos, desde ahí empieza la dificultad. No hay conciencia de lo que son, de quiénes son y de cómo regularse. Entonces hay que apoyar, ¿no?, esta situación. En los trastornos específicos del aprendizaje, pues son otras circunstancias en que son chicos que aparentemente tienen un desempeño regular. Y cuando muestran una dislexia, una disgrafia, un tipo de alteración, o sea, como que los maestros a veces no les creen, ¿no? Porque dicen, bueno, si es un chico muy listo, como que no lee, o porque escribe mal, porque es grosero, porque es, ¿no? Y entonces necesitamos, digamos, que identifiquen también, en el caso de estos chicos, a veces también la parte de organización, ¿no?, o de poder identificar o desarrollar esta parte de la metacognición para poder desarrollar estas estrategias. Si confundo la B con la D, pues yo tengo que desarrollar una estrategia para saber de que yo confundo la B con la D y de qué manera entonces voy a organizarme mejor para que pueda desarrollar mejor mi aprendizaje. Sí, son ¿no? muchos temas, pero qué importante mencionarlos, maestro. maestro. Sí. En estos trastornos emocionales, tanto la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, claro que están afectando también la regulación y esta capacidad de regulación. De ahí la necesidad que se tiene de que en la medida que estos chicos puedan regularse, ¿sí?, puedan regular la emoción, finalmente tendrán como mayor capacidad. Más herramientas. Exactamente, ¿no? Bueno, pues ya estamos dando... Ya estamos dándole mucha forma, ya está cobrando sentido todo lo que nos está compartiendo, maestra. Y bueno, pues estamos terminando ya el tema porque nos podemos durar. Porque están llegando las dudas, los comentarios que ustedes muy amablemente nos están haciendo llegar. Es un tema indispensable y que tiene que ver con la cabeza en el salón de clases, con ustedes, maestras, maestros. Exactamente, ¿no? Entonces, como conclusión diríamos que las funciones ejecutivas son recursos claves para el aprendizaje y el desarrollo saludable de niñas, niños y adolescentes. Es decir, yo
en la medida que tengo estas capacidades de desarrollar estas funciones, ¿no? Yo puedo tener un mejor aprendizaje y también un desarrollo saludable, porque cada vez me voy a adaptar de mejor manera a situaciones distintas, a situaciones diferentes y a condiciones que a lo mejor son adversas, pero que si yo tengo esta capacidad de solucionar problemas, lo voy a poder enfrentar, ¿no? El docente entonces tiene un papel clave, modelar y propiciar el andamiaje de estas funciones. Es el modelo a seguir dentro del salón de clase. Es el modelo a seguir para poder regularse, para poder monitorear, para poder desarrollar estas estrategias y por lo tanto también es muy importante producir nuevas prácticas educativas que enriquezcan estrategias para el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Yo parte de esta plática, digamos, ¿no? La retomé de un desarrollo que está haciéndose en Argentina y que tiene que ver, digamos, con esta utilización de las funciones ejecutivas dentro del salón de clase y que me parece que tiene que ser como del día a día, sí, algo del día a día y que los maestros cada vez tienen que estar más conscientes porque las trabajan diariamente las están trabajando, diariamente están realmente fomentando el desarrollo de estas funciones y lo tienen que hacer de manera consciente. Tienen que tener claridad que lo que están haciendo es desarrollar esta función cognitiva. ¿Cuál? La de planeación, la de regulación, ¿no? Digamos como que todas estas funciones, su trabajo diario es lo que están haciendo. En la medida que ellos tengan mayor conciencia de que esto se está haciendo, van a tener logros muy importantes en sus alumnos, ¿no? El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que las otras generaciones hicieron. Entonces creo que esta frase de Piaget, ¿no? Sí, nos permite, básico, ¿no? Ahora sí que identificar de manera muy clara que los maestros tienen esta responsabilidad y que en la medida que son cada vez más conscientes de lo que están haciendo, cada vez tendrán mejores resultados. Maestra, espléndido. Mucha conciencia para maestras, maestros y gracias porque gracias a lo que nos ha compartido la maestra Guadalupe, completamos, bueno, pues toda este camino para llegar a las y los alumnos. Muchas gracias por haber compartido y reflexionado. Hasta el momento, pues también tenemos material extra que muy amablemente nuestra ponente nos proporcionó y que pondremos a su disposición a través del chat de comentarios, así es que todo lo que compartió la maestra ustedes lo pueden localizar allí. Y maestra, antes de ir a la ronda de preguntas y respuestas, ¿recuerdan la pregunta, la primera, la detonadora, la que realizamos al inicio del seminario? Vamos a revisar qué nos dijeron. Las funciones ejecutivas nos ayudan a planificar, organizar, alcanzar metas, ¿sí o no? La respuesta está aquí. Bueno, sí, 96% y no el 4% restante. Muchas gracias por sus respuestas. Maestra, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Efectivamente, ¿no? O sea, las funciones ejecutivas ahora sí que son las responsables de poder hacer uso de las otras funciones que tenemos. Si no tenemos esta, digamos, esta guía, ¿no? Lo demás va a ser como mucho más complicado poderlo utilizar. Aunque yo sea muy brillante, si yo no tengo esta capacidad, no se va a desarrollar de manera adecuada. Ay, qué importante lo que nos está diciendo. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, antes de continuar con las preguntas que nos hicieron llegar, por favor, acompáñenme a ver la siguiente información. Es muy importante. ¡Un pájaro zombie! Soy el Quetzalcóatlus, del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Vine por un tamal verde. No se acabaron. Y ya voy de regreso al museo. Visítenlo y sabrán más sobre la biodiversidad. ¡Adiós! ¿Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental? Ese museo suena interesante. Y seguramente ahí sabremos más sobre ese pájaro zombie. Dijo que se llama Quetzalcóatlus. Pero bueno, Rodri, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Operación Museo!
Pues allí lo tienen, Operación Museo, acompáñanos a la aventura. Es una serie producida por la Dirección General Aprende MX, donde Tina y Rodri son dos jóvenes amigos que tienen un blog donde nos llevarán a sus recorridos por los museos de la Ciudad de México. Y esto va a ocurrir cada miércoles a las 19 horas. Y allí, bueno, cada miércoles se va a estrenar un episodio nuevo por el canal de YouTube de Aprende MX. El enlace aparece en pantalla y en el chat de comentarios. No se lo pierdan. Es Operación Museo y miren que en la Ciudad de México tenemos muchos museos, maestras, y es que vale la pena que lo vean. Bueno, ya recibimos preguntas, comentarios y voy a leer algunos, maestra. Okay. Gracias a todas las maestras y maestros que participan con nosotros. Xochitl Domínguez, gracias, es un tema muy interesante. Leticia Delgado pregunta, ¿cómo apoyar a los niños con trastorno de neurodesarrollo a desarrollar las funciones ejecutivas, maestra? Pues la primera parte tiene que ver con que en la medida que yo pongo un sistema en la escuela y que voy apoyando a que el niño vaya cumpliendo con cada una de las actividades que se van haciendo, yo planeo, comento este plan de actividad con el chico, le doy una agenda de trabajo. Es decir, claro, la agenda de trabajo no quiere decir que en preescolar le voy a poner una agenda, sí, ¿no? Simple y sencillamente yo puedo poner, digamos, como una serie de dibujos que el chico va a identificar como qué va a hacer primero, qué tiene que hacer después, qué tiene que hacer al final, y con esas expectativas él va a empezar a desarrollar un planteamiento, un programa, una manera, digamos, de acercarse de manera más efectiva al desarrollo de su labor escolar. Sin duda, muchísimas gracias. Roque Vázquez Zavala. La flexibilidad en el aula para el control cognitivo requiere del apoyo de todo el contexto familiar y escolar para que se logre esa resiliencia. Ya lo comentaba usted. Sí. Exactamente, digamos, como que la capacidad, digamos, de adaptarse, pues si los padres no están permitiendo, ¿no? O son padres verdaderamente que tienen como dificultad en pues también en esta flexibilidad, pues los chicos no tienen posibilidades. No. Obviamente empieza en la escuela, se le dan una serie de opciones, pero también los padres tienen que entender de qué manera tienen que apoyarlo y por qué sería importante tener esta flexibilidad. No es que simple y sencillamente no estén siguiendo la línea como ellos esperan sus hijos, o como esperan que se vaya dando con sus hijos, sino simple y sencillamente que es una manera de poder tener opciones para resolver problemas, de tener más alternativas, de poder tomar en cuenta otros puntos de vista y que a través de esto me va a mí a enriquecer y que cada vez que yo tenga un problema voy a poder tener mucho más variedad de opciones para poder enfrentarlos y resolverlos. Muchas gracias. Manuel Sánchez, ¿a qué edad se debería empezar a desarrollar estas habilidades? Pues desde preescolar, desde los chiquitos preescolares, o sea, que van, como les digo, en el salón de preescolar, los niños aprenden que tienen que llegar, que tienen que sentarse, que tienen que esperar las indicaciones de la maestra, que tienen que seguir una serie de ejercicios, que tienen que tolerar al compañerito de junto, que tienen que terminar las actividades que se les están pidiendo, que tienen que escuchar instrucciones, que tienen que seguir instrucciones. Entonces, todos estos pasos son parte de estas funciones ejecutivas. Muchas gracias. Actualmente con el trabajo por proyectos, empiezan a trabajar planificación y organización en la etapa 4 en la metodología de telesecundarias, que precisamente se llama paso a paso. Es verdad. Y sí, es una manera de empezar a organizar y hacer lo que usted nos está sugiriendo. Sí, pero desde pequeñitos, digamos, desde preescolar, digamos, ya tienen una estructura, ¿no? Sí. Tienen una conciencia de cómo se tienen que hacer las cosas y de cómo tienen que desarrollarlas. Igual en la primaria, pues van a tener ya apoyos, pueden tener apoyos ya de agendas, ¿no? Y en la parte, digamos, como que ya de secundaria, de prepa y obviamente en la universidad, es el desarrollo de la metacognición, en la que ellos van a desarrollar una estrategia para poder enfrentar cada uno de los diferentes conocimientos, ¿no? Para historia, pues van a tener que
utilizar tales o cuales cosas, que no es lo mismo que para aprenderse, digamos, como las fórmulas. La tabla periódica. La tabla periódica, sí. Entonces, la metacognición es el fundamento ya en la parte de secundaria y prepa. Vaya. Bueno, pero que haya tiempo todavía. Sí, claro. Fabricio Estrada, ¿cuáles son las principales funciones ejecutivas, maestra, en donde las y los docentes pueden intervenir? Como decíamos, el primero y principal es esta parte del control inhibitorio. Este es como el fundamental. Ya desde ahí, digamos, y entre todas las actividades que están haciendo día con día, luego, obviamente, el control atencional, la flexibilidad cognitiva, estas que pusimos como que son las esenciales, son los puntos donde tienen que partir. Y les digo, no es que trabajen uno y después otro y en algunas ocasiones más allá. Todos están trabajando, ahora sí, conectados en cada una de las tareas que están realizando. No es uno u otro, ¿no? Todos se trabajan de manera funcional e integrada para poder resolver cada una de las actividades escolares que los maestros están proporcionando. Muy bien. Byron Haroldo Pérez Reyes, comentario, excelente conferencia. Para lograrlo hay que tener vocación y un gran gusto por la profesión. Los alumnos, las alumnas son la base de nuestra gran profesión. Yo sin planeación no puedo trabajar, debemos ser responsables. Qué buen comentario. Muchas gracias, maestro Byron. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Digo, a mí como maestra de base, ¿no? Como educadora y después ahora como en el trabajo de psicología, creo que sí no había yo a veces reflexionado, ¿no? Desde dónde y desde cuándo se tiene que trabajar con esto y por qué es tan importante, ¿no? Desarrollar estas funciones, ¿no? Y que los maestros, sin darse cuenta, les digo, las están trabajando todos los días. Todos los días. Todos los días. De manera cotidiana. Sí, si esto se extiende o si pueden ayudar a que los padres de familia también participen, pues sería genial, fabuloso. Genial. Maestra, muchas gracias. Gracias, maestra Guadalupe, por compartir esta información que apoyará, estamos seguros, a nuestra comunidad educativa. Y si desean consultar los seminarios virtuales de esta serie, los invito a revisar la lista de reproducción en YouTube y el código QR está allí en la pantalla, está apareciendo, el enlace también lo localizan en el chat de comentarios. Recuerden que pueden obtener una constancia de participación de este evento. Solo tienen que entrar al enlace, está en el chat de comentarios y si aún no tienen cuenta, no se preocupen, regístrense con su perfil, proporcionen sus datos y en caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT, del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Está apareciendo en pantalla y también lo localizan en el chat de esta transmisión, para que de esta forma puedan completar su proceso. Validen en su correo electrónico el registro, inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para que puedan solicitar su constancia. Hay que responder una pregunta. Si está correcta, si la respuesta es correcta, pueden descargarla inmediatamente. Y solamente tienen 7 días a partir de la transmisión en vivo para poder obtener su constancia. Revisen sus datos, si están correctos y si están perfectamente bien escritos, pueden descargarla inmediatamente. Bueno, dicho todo esto, estamos por finalizar la transmisión, pero antes, maestra Guadalupe, nos va a encantar que nos comparta un breve mensaje final. Bueno, pues creo que es una tarea, ahora sí, muy difícil de los maestros que tienen que enfrentar día con día. Yo así que los felicito porque esta labor permite que sean ahora sí hombres y mujeres, ¿no?, de bien, en la medida que cumplen con este tipo de trabajo, ¿no? Coincido plenamente. Maestra, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a la maestra María Guadalupe Arrieta Reina. Gracias por su participación y comentarios muy valiosos sobre el tema funciones ejecutivas que apoyan el aprendizaje. Muchas gracias, de verdad. Por último, les hacemos la más cordial invitación a que se sumen a la próxima emisión de esta serie de la mano de CONASAMA, que será el martes 27 de febrero a las 16:30 hora de la Ciudad de México. 16:30 hora de la Ciudad de México, con el tema Primeros auxilios psicológicos como apoyo
en situaciones de emergencia. Un tema necesario, importante, así es que no se lo pierdan. Hemos llegado al final de la transmisión, así es que en nombre de Aprende MX agradecemos su asistencia y la participación, por supuesto, del personal técnico, académico y de traducción de la lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.